Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos testear los componentes de Angular fácilmente. Para hacer los ejemplos voy a utilizar este formulario, que es el mismo que ya creé en los vídeos anteriores. Si no te lo has visto, no te preocupes, te dejo un enlace en la descripción. Pero básicamente es un formulario reactivo en el que movieName y movieDuration son campos requeridos. Así que mientras no escribamos nada aquí, este botón está deshabilitado. Si escribimos algo aquí y aquí, bueno, también el movie duration tiene una duración máxima de 300, por eso ahora mismo nos da un error. Pero bueno, si escribimos algo y no nos colamos de su duración, ya podemos enviar el formulario. Y si escribimos el director, pues también. Esto no hace falta porque no es un campo requerido. Ahora, si hacemos clic en Create Movie, pues el formulario se envía. Bueno, es una simulación, no se envía a ningún lado. Y esto no aparecía en el vídeo anterior, pero lo he añadido para este, en el que aparece enviado. Bueno, pues eso es todo lo que vamos a hacer. Como digo, el código de este formulario lo tienes en el repositorio y te lo explico en el vídeo que te voy a dejar en la descripción. Vamos a utilizar esto para hacer testing. ¿Y cómo podemos hacer testing en una página o en un componente de Angular? Bueno, vamos al código y lo vamos a ver. Ahora mismo vamos a trabajar directamente sobre el componente raíz, pero esto no es necesario. Podemos trabajar en cualquier componente, no necesariamente en el raíz, pero en este caso, bueno, pues lo vamos a hacer así porque es más sencillo, pero lo que vamos a ver se aplica a todo. Cada vez que creamos un componente, se crea un fichero CSS, un fichero HTML, un fichero TypeScript y un fichero spec.ts que hemos estado ignorando hasta ahora. Bueno, pues vamos a trabajar únicamente aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues lo que estamos viendo ya es un fichero completo de testing. Lo que pasa es que ahora mismo lo que tiene es un único test, que sería esta función de aquí, que lo único que hace es comprobar que esta aplicación existe. Bueno, esto ahora lo explico un poco mejor. Pero por defecto tenemos esto. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿De dónde salen estas funcionalidades y todo? Bueno, pues en Angular tenemos la suerte de que si queremos hacer testing no tenemos que configurar prácticamente nada nosotros, porque ya viene configurado por defecto. Y esto es así porque si nos vamos al package.json veremos que tenemos estas dependencias. La dependencia de Jasmine, que va a ser lo que nos va a permitir hacer testing, y las dependencias de Karma, que va a ser el motor que va a ejecutar Jasmine, va a abrir un navegador y vamos a ver qué test pasan y cuáles no. Así que como todo esto lo tenemos ya en las dependencias de desarrollo por defecto, podemos empezar a trabajar con testing, podemos empezar a crear test unitarios fácilmente. En otros frameworks como React esto no ocurre porque tenemos que configurar todo a mano. Entonces, en Angular en ese sentido empezar es mucho más fácil, aunque luego los tests sí que son muy parecidos. Bueno, volvamos al fichero de testing. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues aquí tenemos una función que se llama describe, que si colapsamos vemos que tiene dentro todo lo demás. Bueno, pues este describe es lo que nos va a crear lo que se conoce como una suite. Aquí dentro del describe vamos a tener todos los tests que vamos a ir haciendo. El describe tiene dos argumentos. El primero es un string que simplemente nos dice qué es lo que vamos a hacer. Habitualmente escribimos el nombre del componente que vamos a testear, en este caso pues el componente raíz. Y después una función que normalmente se escribe en formato de arrow function. Y dentro de la arrow function pues vamos a ir poniendo todo lo que vamos a ir haciendo. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Pues nosotros vamos a ir creando test como este. Test individuales. Esto es lo que significa IT, individual test. Y cada uno de estos test va a comprobar algo. Pero también tenemos esta función de aquí, que es el before each. Bueno, pues esto es una función que se va a ejecutar antes de cada test. Si quisiéramos que antes de cada test, por ejemplo, estamos comprobando algo de usuarios o lo que sea, y queremos que antes de cada test el usuario se deslogue, que el usuario cambie, o estamos probando antes de cada test, lo que sea, que haga una petición a algún sitio, pues esto lo podríamos hacer en el before each. Esto no es un test como tal, sino algo que se va a ejecutar antes de cada test. Y por defecto nos aparece esto, donde estamos utilizando las funcionalidades que hemos visto de Jasmine simplemente para poder testear este componente. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos en este primer test? ¿Qué es lo que se hace por defecto? Bueno, pues como vemos aquí, funciona igual. Estas funciones IT necesitan dos argumentos. El primero es un string, simplemente la descripción, y el segundo es una arrow function, y dentro es lo que se va a ejecutar. Y la descripción debe ser lo más específica posible. En este caso, pues vamos a comprobar que la aplicación se crea. Entonces creamos una variable, una constante que se llama fixture, que simplemente es una creación de la aplicación. Y luego otra constante que se llama app. Bueno, los nombres lo de menos, pero suelen tener estos nombres. Y luego otra variable que se llama app, que es simplemente dentro de fixture, de lo que hemos creado antes, crear una instancia. Entonces simplemente vemos que esperamos que app
exista, es decir, que sea truthy, que no sea null, que no sea undefined. Y esto es el primer test que hay por defecto. ¿Cómo podemos ejecutar este test? Bueno, pues vamos a abrir una terminal. Voy a limpiarla. Bueno, voy a abrir otra. Aquí. Voy a limpiarla. Y vamos a escribir ng test. Pulsamos Enter. Dejamos que piense. Y cuando termine de pensar, pues nos dice, bueno, se nos abre este navegador y nos dice que tenemos un test y ningún fallo, porque es lo único que tenemos ahora mismo. Esto lo podemos dejar abierto porque ya va a estar pendiente del resto de test que vayamos creando. Si no queréis dejarlo abierto, pues nada, lo cerramos y luego cuando lo queráis abrir escribimos ng-test de nuevo. Vale. Voy a colapsar la terminal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues el único test que está pasando, el único test que se está comprobando. ¿Cómo podemos nosotros ir creando más test? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a ir haciendo lo mismo. Dentro del describe vamos a ir creando más test individuales. Yo voy a crear otro test individual y lo que quiero comprobar es, voy a volver a abrir el navegador. Bueno, me lo ha cerrado o lo he cerrado yo, no me he dado cuenta. Voy a cerrar esto de aquí y simplemente voy a hacer ng-serve para volver a abrir la página. Vámonos a la página. Bueno, aquí lo tenía. Quiero comprobar que el título de la página es este de aquí. Pues yo voy a copiar esto de aquí, me voy a volver al código y lo que voy a decir es que quiero comprobar que el título sea correcto. Entonces voy a escribir algo como title should be correct. Esto debe ser lo más específico posible. Luego arrow function y dentro de la arrow function el test que vayamos a crear. Como primero tenemos que crear una variable que represente a este componente, pues entonces vamos a hacer lo mismo de aquí arriba. De hecho voy a copiar esta línea, la voy a poner dentro del test y ya tenemos aquí una variable que representa el componente como tal. Dentro de este componente, si nos vamos al HTML, vemos que tenemos aquí un H1 y este H1 tiene este título. Bueno, pues yo quiero capturar este elemento y comprobar que el título es exactamente esto de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo podemos hacer con un query selector. Voy a crear una variable que la voy a llamar title y esto va a ser igual a fixture. Fixture representa lo que es el componente como tal, pues fixture punto native element para que nos devuelva los elementos HTML punto query selector H1. Y aquí, pues si tuviéramos selectores de clase, de ID o lo que sea, pues lo podríamos utilizar. Esto es un query selector normal y corriente de JavaScript. Bueno, pues ya tenemos nuestra variable title, que va a ser el H1 que encuentre dentro del HTML de nuestro componente. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues vamos a utilizar esta otra función de aquí, que esto es lo que verdaderamente nos hace el testeo, la función expect. Pues ahora esperamos, expect, que title, recordemos que es esta variable de aquí, que ahora mismo representa un H1. Entonces, no queremos el H1 como tal, sino que queremos su contenido. Pues, punto, text, content, esto de query selector y esto de text content, es JavaScript básico, no es algo de Angular. Igualmente te dejaré en la descripción vídeos sobre qué significa este tipo de cosas, por si no lo has trabajado nunca. Bueno, pues ahora esperamos que el contenido de title, punto, y aquí vemos que tenemos muchas funciones para asegurarnos o para comprobar cosas, pues yo voy a utilizar to be, es decir, esperamos que el título sea y que sea lo que he copiado. Lo voy a pegar aquí. Eso es lo que yo espero. Vale, pues ya con esto habríamos terminado un test. Vamos a comprobarlo. Y ahora vemos que tenemos dos test y ningún fallo. ¿Y cómo fallaría? Si yo estoy esperando aquí otra cosa. El título no es esto. Entonces esto debería fallar. Y aquí lo vemos. Tenemos dos test y un fallo. Y específicamente nos dice que estamos fallando en este test. Title should be correct. Y lo que nos dice es que esperamos este título que sea esto que hemos puesto de aquí. Bueno, esperamos que el título que hemos cogido, que la variable, sea igual a lo que hemos escrito. Con lo que ya podemos ver por qué el test ha fallado. Nos vendríamos aquí al test, veríamos dónde está el fallo y lo corregiríamos. En mi caso, pues he añadido unas letras que no tienen sentido. Y ahora ya vuelve a pasar. Bueno, pues esto sería uno de los tests más sencillos, donde cogemos un elemento y después comprobamos que su contenido
es lo que nosotros queremos. Esto sería pues, de los test más básicos que podemos hacer. ¿Qué más podemos testear? Bueno, pues podemos testear el formulario, para eso lo he creado. Podemos testear que el formulario es inválido si los campos, voy a volver a abrir la página, si los campos movieName y movieDuration son inválidos, es decir, si no están rellenos. Bueno, pues vamos a ello. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues voy a crear otro test y el título de este test va a ser Form should be invalid if required fields are empty. Que el formulario debería ser inválido si los campos requeridos están vacíos. Bueno, pues arrow function, y dentro de la arrow function pues vamos a hacer lo mismo que en el primer test. Vamos a obtener el fixture para poder trabajar con lo que es el componente, y vamos también a sacar el component instance para poder trabajar más cómodamente con las variables de la aplicación. Esto nos permite acceder a las variables del componente. Si nos vamos al TypeScript, bueno, a las variables, a los métodos y propiedades. Si nos vamos al TypeScript, vemos que este componente tiene estas propiedades de aquí y tiene este método. Bueno, pues a esto vamos a poder acceder. Pues vamos allá. Voy a cerrarlo y simplemente voy a copiar estas dos líneas, las pongo en este test de aquí, y ahora lo que queremos hacer es darle al formulario, a los campos name y duration, un value de cadena de caracteres vacío, es decir, que no tengan nada. Pues para eso vamos a utilizar app, esta variable que acabamos de crear, punto. Al poner punto podemos ver que tenemos acceso a lo que hemos dicho antes, a los métodos y propiedades. Bueno, pues la propiedad que representa el formulario es movieForm. App.movieForm, este movieForm, repito, viene de aquí, de movieForm, es una propiedad dentro del componente y es el formulario como tal. Si estas variables te causan dudas, repito, te dejo el vídeo el vídeo del formulario en la descripción para que entiendas perfectamente lo que estamos haciendo. Ok, bueno, pues app.movieForm.controls para acceder a sus campos, y en concreto pues vamos a acceder con corchetes, vamos a acceder al campo name y vamos a cambiarle el valor, .setValue, y vamos a ponerle un valor de cadena vacía. Vale, voy a copiar esto, lo pego, vamos a hacer lo mismo con el campo duration y setValue también, cadena vacía. Y como estos dos campos están vacíos, pues el formulario debería ser inválido. Pues entonces podemos hacer expect, esperamos, que app.movieForm.valid, que esto devuelve true si es válido el formulario y devuelve false si el formulario no es válido, pues que esto sea falsy. Pues to be falsy. Bueno, podemos elegir false directamente o falsy como más genérico. En este caso false estaría bien, pero lo voy a dejar como falsy. Bueno, pues aquí ya tenemos otro test. Aquí lo que estamos diciendo es que si los campos requeridos están vacíos, y eso lo hemos hecho aquí, como vemos en las propias líneas del test tenemos acceso a modificar las variables del componente, pues cuando estas variables están vacías, el formulario debería ser inválido. Pues eso es lo que estamos comprobando. Vamos a volver aquí a la suite, bueno, a la representación de los test, y vemos que tenemos 3 test y ningún fallo. Bueno, pues ya tenemos otro test hecho. De hecho, voy a copiarlo y voy a crear otro test diferente. Lo pego aquí y ahora lo que quiero comprobar es que el formulario efectivamente sí que sea válido. Voy a poner form should be valid, por ejemplo. Y ahora en lugar de cadena vacía, pues para name voy a poner aquí Star Wars, por ejemplo. Y para la duración, pues voy a poner 100 o lo que sea, da igual. Bueno, lo que sea no, porque es verdad que este otro campo tiene un validator que nos obliga a que la duración sea menor de 300. Pero bueno, mientras cumpla la condición, pues el formulario debería ser válido. Como hemos visto, una vez hemos creado un test, crear otro parecido pero con otras condiciones es muy fácil. Copiar, pegar y modificar lo que necesitemos. Y, bueno, aquí pone que estamos esperando que sea true que esperamos que sea falsy y es true, porque se me ha olvidado modificar esto. Como ahora queremos comprobar que el formulario es válido, pues esto es to be o true o truthy. Le voy a poner truthy, que es más genérico. Y ahora sí que debería pasar los tests. Perfecto, pues ya tenemos unos cuantos tests.
Y ya por último, quiero comprobar esta funcionalidad, la que hemos visto antes, de que cuando yo escribo aquí algo y envío el formulario, nos aparece este mensaje. Quiero comprobar que esto ocurre. Bueno, pues vamos allá. Vámonos de nuevo a la suite y vamos a crear el último test de este vídeo. Creo aquí un nuevo test y aquí lo que voy a escribir es que el botón, voy a poner aquí button, should send the form when clicked. Ya está. Ahora mismo no estamos enviando el formulario a ningún lado, pero nos sale este mensajito y eso es lo que quiero comprobar. Voy a escribir aquí la arrow function. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues nada, hacemos lo mismo de antes. Copio estas dos líneas para tener la fixture y el componente como tal. Bueno, las propiedades y los métodos. Y ahora lo que quiero hacer es, primero, capturar el botón. Vámonos al HTML. El botón es este de aquí, este botón. Yo a este botón, por ejemplo, le voy a dar un ID para poder capturarlo fácilmente. No tengo por qué hacerlo porque es el único botón del componente, podría capturarlo con button. Pero para no hacerlo solo con elementos, para hacerlo también con IDs o para que veáis que funciona o con lo que sea. Le voy a dar un ID de send button, por ejemplo. Y ahora esto es lo que voy a querer capturar. Lo voy a copiar para no equivocarme. Me vuelvo al fichero de testing y ahora lo que voy a hacer es crear una variable que voy a llamar send button y esto va a ser igual a fixture.nativeElement para tener acceso al HTML.querySelector y aquí quiero seleccionar el botón por su ID. Entonces, almohadilla y send button. Si no me he equivocado, ya aquí tenemos capturado el botón. ¿Y ahora qué queremos hacer? Pues queremos simular un clic. ¿Cómo hacemos eso? Pues con esta variable que hemos creado, sendButton.click. Y ya está, ya con esto estamos simulando un clic. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, en el en el TypeScript tenemos esta variable sendMessage. Y esta variable empieza siendo una cadena vacía, pero en el momento en el que hacemos clic y mandamos el formulario, esta variable tiene el valor de enviado. Bueno, pues quiero comprobar que esta variable efectivamente ha cambiado de valor. Vamos allá. Vámonos de nuevo al documento de testing y lo único que quiero comprobar es que expect, es decir, esperamos que app.sendMessage sea enviado, to be enviado. Y este es mi test. Esto es lo que quiero comprobar, que justo después de hacer clic, esta variable valga enviado. Vámonos a ver los tests. Vemos que tenemos 5 tests y 0 fallos. Bueno, pues con esto ya podríamos haber terminado, pero simplemente por enseñaros una última cosa, voy a modificar este test para que no compruebe la variable. Ya hemos visto que para comprobar una variable simplemente tenemos que hacer esto. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero comprobar es la vista, lo que se ve? Voy a volver a enviar esto. Cuando hago clic nos aparece este mensaje. Pero yo no quiero comprobar la variable como tal, sino que quiero ver en la vista, en la página, si este mensaje está. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues es también sencillo, pero requiere un paso más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si queremos que la vista se refresque, tenemos que utilizar fixture, esta variable de aquí, fixture.detect changes. Y esto es lo que nos va a hacer que el test refresque los cambios de la vista. Después vamos a capturar el mensaje como tal, que en el HTML vemos que tiene un ID de sendMessage. Pues voy a copiarlo y vamos a hacer lo mismo de antes. Const, lo voy a llamar por ejemplo sendMessage, es igual a fixture.nativeElement .querySelector y como esto es un ID, pues ID sendMessage. Y con eso estamos capturando ya lo que es el elemento HTML. Y ya por último, expect que sendMessage y queremos no el elemento HTML, sino su text content, pues sendMessage.textContent.toBe enviado. Esto es lo que queremos comprobar. Y ya con esto habríamos hecho el test de otra manera. En lugar de comprobar la variable, comprobamos el elemento HTML, comprobamos la vista. Vamos a comprobarlo. Vemos que el test sigue saliendo bien. Sin embargo, si yo esta línea la comentase,
que es lo que voy a hacer ahora, si esta línea no existiese, fixture.detectChanges, este test falla, porque si no ponemos esto de aquí, la vista no se refresca dentro del test y por tanto no encuentra que el texto se ha enviado. El texto será cadena vacía, que es como empieza. Así que esa es la diferencia entre comprobar variables, las variables las podemos comprobar sin ningún problema, o comprobar elementos HTML dentro de la vista. Si comprobamos dentro de un test la vista, tenemos que especificar que queremos recargar la página. Y bueno, esto sería unos pocos test unitarios, bastante sencillos, pero ya bastante potentes. Con esto ya podemos comprobar bastantes cosas de la página web, pero por supuesto habría mucho más que decir. Yo por mi parte, este es el único vídeo que voy a hacer en principio. Quizá en el futuro hago más vídeos de testeo, pero en principio es el único que voy a hacer, porque ya con esto, para la mayoría de los casos, es suficiente. Pero, como digo, siempre se puede ir un pasito más allá. Y bueno, con esto sería todo. Espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.